Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El otro día grabé un vídeo corto de 60 segundos, hablando sobre el ego y el trabajo espiritual. Ha tenido bastante éxito y muchos me habéis pedido pues, que lo desarrolle un poco, que explique algunos conceptos que quedaron ahí un poco dudosos, tales como la metáfora del ascensor. Entonces, bueno, voy a dedicarle un poco más de tiempo en este vídeo. Bien, es importante entender lo que es el ego bien, y entender también el concepto de que no tienen por qué ser incompatibles, ¿eh? Aunque siempre se tiende a hacer como una dualidad, como una oposición, ¿sí? El ego o personalidad es algo malo, la espiritualidad es algo bueno. Hay que quitar el ego, reducir el ego y trabajar la espiritualidad. Y no tienen por qué ser incompatibles. Lo que hay que hacer es entender bien el concepto de ego, entender bien el concepto de trabajo espiritual y tratar de conciliarlos, ¿sí? Porque si no se crean pues, espejismos o falsas concepciones que luego no se corresponden con la realidad. El ego o personalidad es lo que tenemos, ¿sí? Nuestra herramienta de trabajo en este universo físico fenoménico. Como decía en el Sort, el ego es la identificación de la conciencia, ¿sí?, con nuestros cuerpos, generalmente nuestros cuerpos materiales, de ahí que sea algo material. El cuerpo físico es lo más grosero, lo más tangible, lo que mejor se percibe, ¿sí? Es una entidad física en la que estamos ahí metidos, ¿sí? Pero también está la psique, y la psique es conveniente dividirla siempre en dos partes, la parte emocional o senciente y la parte intelectual. Entonces, cuando decimos yo, o ese ego en latín, ego sum, yo soy, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues a lo que mi conciencia se identifica, es decir, cuerpo, evidentemente, y lo que hay dentro, que es esa psique, soma. Psique, soma, psicosomático. Psique con dos factores, mente, emoción, cuerpo, soma. Y el 99,9% de los seres mortales nos identificamos con eso. Y estamos revestidos por una personalidad. Cada uno tiene una personalidad con unas características determinadas, que son las que son. No hay ni buenas ni malas. Cada uno tiene la que tiene porque es lo que necesita para trabajar con ello. Entonces, conocer la personalidad y trabajarla. Y después está la conciencia espiritual. La conciencia espiritual es algo abstracto, pero es algo que trasciende estas tres cosas, ¿sí? Algo que trasciende, que está más allá de lo físico y lo mental y lo emocional. Una conciencia de que la materia no es lo único, una conciencia de que hay cierto orden, cierta unidad, cierto sentido en el universo y que no todo obedece a unas leyes caóticas y sin sentido. Una conciencia de que somos algo más que esto. Una conciencia de que al cerrar los ojos, o al dormir, o incluso al morir, eso que llamamos yo no desaparece. Entonces esa es la conciencia espiritual, que no tiene por qué estar reñida con lo espiritual. Entonces la analogía o la metáfora del ascensor que hice el otro día es, todos tenemos un edificio o una vivienda en la que vivimos, valga la redundancia, de 3 plantas. La primera planta es el cuerpo físico, la segunda planta, por decirlo así, el cuerpo emocional o nuestra forma de sentir, y la tercera es nuestra mente, nuestro pensamiento o la identificación que hacemos con todo lo que pensamos. Y ese edificio, esa vivienda tiene un ascensor que sube y baja, y tiene la capacidad de bajar o de subir por esas 3 plantas, y de ahí no nos movemos, ¿sí? La mayoría de personas de ahí no nos movemos. Entonces, todo lo que está más allá de esas 3 plantas, pues no existe, no va con nosotros o no tenemos conciencia de ello, simplemente. Entonces, nuestra vida, nuestro universo se desarrolla en ese edificio de 3 plantas. Y la conciencia, que está ahí atrás, tiene esa capacidad como ascensor, pues de desenvolverse por ahí. Y eso es bueno y está bien. Y el trabajo, primero lo que hay que hacer es equilibrar y trabajar eso. Antes de trascender la personalidad, antes de desechar la personalidad, antes de reducir la personalidad, como piensan algunos, lo que hay que hacer es trabajar la personalidad, desarrollarla y llevarla hacia su máximo potencial.
¿Por dónde hay que empezar a trabajar? ¿Por dónde empieza el trabajo? Por lo físico, ¿sí? Por lo físico empieza el trabajo, siempre, por lo más grosero. Se dice que llegarás a lo sutil a través de lo grosero. Y lo grosero en este caso es lo que mejor se percibe, es el cuerpo físico. Entonces el trabajo comienza por restaurar esa casa o esa fachada o esa planta, empezando por lo físico. Hacer una casa bonita, útil y equilibrada y armoniosa. Entonces, la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Lo primero es equilibrar, mantener o recuperar la salud si la has perdido. Si tienes una enfermedad grave, recuperar tu salud. Si tienes una enfermedad crónica, hacer lo posible para recuperar esa armonía. Bien sea por ti mismo, bien sea contratando a un profesional que te ayude en tu mal, en tu dolencia o en tu carencia. Que te ayude. No que haga el trabajo por ti, que te ayude. Después, trabajar nuestras emociones. ¿Sí? Las emociones son una base importantísima, porque si nos gobiernan las emociones, si nos gobierna la ira, el miedo, la angustia, la preocupación, los momentos emocionales, la mente va a estar completamente descontrolada y pensando solamente en lo que sientes. Y el cuerpo se va a resentir y va a generar alguna enfermedad tarde o temprano. Entonces, trabajo emocional. Después, trabajar la mente. ¿Sí? La mente es una herramienta muy poderosa y hay que trabajarla bien. Porque hoy en día hay mucha información de todo tipo y hay que saber discernir lo que nos conviene y lo que no. Hay que tener la mente muy bien amueblada para saber cuál es nuestro camino y saber qué es lo real de lo no tan real. Tanto lo que sucede fuera en el mundo como lo que sucede en nosotros. Entonces el trabajo, primero, es un trabajo egoísta, un trabajo de personalidad, un trabajo de equilibrio. Yo os hablo de lo que sé, de lo que conozco. Yo, para trabajar mi cuerpo, utilizo el yoga, utilizo técnicas de Qigong y algún otro ejercicio de calistenia o de gimnasia, ¿sí? Para mantener mi cuerpo en forma. Cuando tengo alguna enfermedad, pues trato de que me ayuden. Yo a veces no puedo curarme yo solo. A nivel emocional, trato de equilibrar mis emociones. Trato de, sobre todo, observar esos momentos en los que, pues, igual las emociones me dominan, y como herramienta que me funciona a mí, utilizo bastante la terapia floral o las flores de Bach. Igual a otros no les sirve, a mí me sirve. Pues os recomiendo eso, en parte. Y para trabajar la mente, ¿sí? ¿Qué utilizo? Pues fijaos todo lo que tengo aquí detrás. O sea, leer mucho, leer. De todo. No solo lo que te gusta, de todo. Lee un poco de todo, porque si no, tu mente se polariza. Si lees siempre de un tema o solo ves vídeos de un tema, tu mente se polariza. Y al final te obsesionas con eso y tienes carencias en todo. Entonces hay que leer de todo para tener una mente crítica, para conocer un poco de todo, para no caer en falacias. Hay mucha falacia hoy en día. No caer en falacias. No caer en esos mensajes que te incitan y te llenan de miedo o de ansiedad. ¿Sí? Entonces, oye, tengo la cabeza bien amueblada, me han contado esto, o he oído esto, me han dicho esto. Bueno, vamos a analizarlo. ¿Sí? Y de esa forma tratas de armonizar la personalidad. ¿Sí? Tienes un edificio bonito, armonioso, sano. ¿Sí? Y luego ya empezamos a trabajar un poco en esa construcción de esa cuarta planta, que es esa conciencia de que hay algo más. Y mi herramienta personal es la meditación. Igual a alguno no le sirve meditación. Yo es lo que recomiendo. No es el único camino, pero yo es lo que recomiendo. Entonces, poco a poco, al meditar un poco todos los días o al ir hacia adentro, cerrar las puertas de los sentidos, al final, meditar consiste en callar al ego, callar la personalidad. El cuerpo se relaja, las emociones se calman, la mente se centra, se queda callada y tú sigues ahí, la conciencia sigue ahí dentro, sigue ahí atrás, sigue ahí. Entonces, se da cuenta de que sigue existiendo a pesar de que el cuerpo esté callado, de que hay paz, hay tranquilidad, hay algo más, un estado quizá elevado de conciencia. Y poco a poco se va construyendo esa cuarta planta, ese cuarto peldaño o ese cuarto estadio que llamamos conciencia de lo espiritual. Sin renunciar a nada de lo anterior, sin decir, no, yo solo soy espiritual, no quiero saber nada del cuerpo, no cuido el cuerpo porque es malo, no. Hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar las emociones, hay que cuidar la mente, trabajarlas, armonizarlas, equilibrarlas, pero dedicando un poquito al día a esa cuarta planta. Eso es lo que os quería decir y lo que quería aclarar. No sé si será suficiente más, pero esto es.